La palabra de Dios se encuentra en Lucas 24:13, en el camino a Emaús. Amén. Le vamos a estar dando lectura del versículo 13 al 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pueden tomar sus asientos. La palabra que nos trae el Señor Jesucristo para nuestras vidas nos habla de dos de sus discípulos. Amén. Dos personas que conocían del Señor Jesucristo, que conocían de los milagros que había hecho el Señor Jesucristo, que conocía la enseñanza que Él le había dado, amén, a sus discípulos, amén, ya que Él los había instruido en la palabra, pudieron caminar con Él, pudieron ver los milagros, pudieron ver el amor, la misericordia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, que iba al necesitado, amén, que iba a aquellos que estaban en pecado, revelándole su pecado para que se puedan arrepentir y puedan arrepentirse y convertirse a Dios, amén, de todo su corazón. Amén. La palabra de Dios nos habla de que dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, amén, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea que se dirigían, ellos estaban en Jerusalén y se dirigían hacia Emaús, amén. Pero antes de todo esto había pasado lo que es la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo, amén. Y aquellos discípulos se encontraban hablando de todo aquello, amén. Le vamos a estar dando lectura al versículo número 18. Dice: respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Amén. Amén. O sea que estos dos discípulos iban caminando y el Señor Jesucristo se les aparece al lado, pero ellos sin conocerlo, ya que sus ojos habían sido cegados para que no lo puedan conocer, se pone a hablar con ellos. Amén. Amén. Y si nosotros estamos en esa situación, cuando viene alguien y se acerca y se pone a hablar, hay cosas que quizás no le va a contar a alguien que recién ve, ¿no? Pero había algo allí en estos dos discípulos que venían hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén, de lo que le había pasado al Señor Jesucristo, amén. Por eso le dice uno de ellos, que se llama Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Amén. Y también podemos imaginarlo, mi persona se imaginaba cómo se sentían estas dos personas, amén, cómo estaban emocionalmente con lo que había acontecido al Señor Jesucristo, que había sido crucificado en una cruz, que lo habían torturado, lo habían maltratado. ¿Cómo se encontrarían ellos? Y mi persona pensaba
por lo que sigue diciendo la palabra, en el versículo número 19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosa? Le preguntó, ¿verdad?, la persona que iba al lado de ellos. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Y le siguen contando qué era lo que había pasado, que los fariseos lo habían entregado, que los romanos también pusieron su mano allí y lo crucificaron, ¿verdad? Y en una parte le dice allí en el 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Amén. Y acá podemos ver cómo se encontraban ellos, cómo estaban sus sentimientos. Amén. Podríamos ver de que ellos quizás esperaban otra cosa de Jesús. Amén. Ellos quizás esperaban de que Dios no iba a permitir que lo maltraten así al Señor Jesucristo, a su Hijo, pero no sabiendo que había un propósito en todo eso. Amén. Ellos le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Ya que el Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, Él había anunciado su muerte y había dicho que era el tercer día iba a resucitar. Amén. Pero estos varones tenían una idea de que quizás iba a venir con poder. Amén. Sabemos que el Señor Jesucristo tenía ese poder para sanar, para libertar, pero quizás ellos esperaban otra cosa. Amén. Esperaban de que los iba a libertar de que estaban subyugados por Roma. Amén. Quizás que esperaban a alguien fuerte, poderoso, que demuestre ese poder, que los demás le teman. Pero más Cristo no vino con ese propósito, sino vino para libertar. Amén. Pero para libertarlos del pecado, para que por medio de Él, por medio de su sangre, nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Por eso el propósito de Dios no es el mismo que nosotros pensamos muchas veces. Amén. Y podemos ver que estos dos varones se encontraban confundidos quizás. Y mi persona pensaba, estos dos varones se dirigían hacia un lugar. La palabra no me aclara por qué ellos se fueron. Pero tampoco me aclara de que haya sido una orden que ellos se tenían que ir, sino que mi persona piensa que quizá al sentirse abatido, al sentirse triste o afligido por todo lo que había pasado, tomaron esa decisión. Pero no es algo que la palabra me dice de que ellos tenían que ir por ahí. Amén. Más este varón que era Cristo, que ellos no lo habían reconocido, después que ellos hablan, le dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Y Él les sigue hablando por medio de la palabra, por medio de los profetas, pero aquellos varones no se daban cuenta. Amén. Y seguían por ese camino hacia Emaús. Amén. Y muchas veces nosotros nos encontramos de esa manera. Amén. Caminando por este camino que me imagino que debe haber sido un camino de piedra, un camino de dificultad para llegar hacia aquella ciudad. No sabemos si en algún lado había algo
quizá había agua, quizá tenían que atravesar otra parte que había espina o que había mucho arbusto. O sea, quizás ese camino se había puesto complicado, amén. Más iba alguien al lado de ellos, que ellos no sabían quién era. Nosotros muchas veces caminamos y caminamos hacia el sentido contrario. Amén. Y al caminar hacia el sentido contrario, cada vez las cosas parecen más difíciles. Cuando uno, imaginémoslo, si uno tiene que subir hacia la barda, no es lo mismo cuando uno tiene que caminar en un terreno plano, sino que se hace más esfuerzo, y a medida que va pasando el tiempo, si tenemos que caminar 2 horas hacia el lugar, si es en subida, ya la persona se cansa. Entonces meditaba que este camino, el camino de Emmaús, es el camino que la persona toma cuando se va alejando de Cristo. Quizás sin meditarlo, quizás pensando que estaba bien, porque ellos iban hablando de Cristo, pero iban diciendo, no fue como nosotros pensábamos. Pensábamos que Él era el que iba a libertar a Israel, pero más no pasó así. Y piensan en personas que deben haber dicho, y en una parte que dice, pensábamos que era el Cristo, ellos pensaban que iba a libertar al pueblo de Israel. Más el Señor Jesucristo vino a cumplir su propósito, amén. Y dice que ellos iban por aquel camino, y dice, aconteció en el 24:30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, amén. Antes que aconteciera todo esto, ellos habían llegado hacia su destino y lo habían invitado a aquel varón que no conocían para que pueda compartir con ellos, porque ya se hacía tarde y ellos anhelaban de que se quedara con ellos. Y cuando se queda, dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Amén. Pero luego que aconteció esto, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Amén. Después que caminaron todo ese trayecto, después de que él habló con ellos, amén, dice que pudieron entrar y que él, tomando el pan, lo bendijo y lo partió y les dio, amén. El pan es la palabra que nosotros hoy tenemos. Amén. Estando ahí, el mismo Cristo les dio de comer a ellos. Recién ahí, cuando pudieron comer, se les abrieron los ojos. Vieron que todo lo que había pasado era un propósito de Dios. Era un propósito para nosotros, para los gentiles, para el pueblo, amén, para el mundo entero. Lo que pasó, el Señor Jesucristo, fue con un propósito para que nosotros podamos tener esa salvación por medio de Él, aceptándolo, amén. Pero ese pan para nosotros es la palabra de Dios. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estaremos con los ojos cegados pensando que estamos caminando solos? Pensando que estamos caminando con alguien que era un desconocido, porque ellos seguramente pensaban que era alguien normal, por así decirlo, sino que no era Cristo. Amén. Pero ese pan que los habla en esta parte de la Biblia, ese pan
que Cristo les da a ellos hace que puedan abrir sus ojos y puedan ver que realmente Cristo no se había ido, sino que estaba con ellos y que los quiso hacer recapacitar. Ahora, la palabra de Dios, mi persona pensaba que ¿cuál es ese pan para nosotros? Y mi persona pensaba, y también invitarlos a ustedes que puedan pensar en este momento junto conmigo, ¿cuál es ese pan que nosotros tenemos? Sabemos que la Biblia es de principio a fin, pero un ejemplo, hermano, hay versículos bíblicos que nos han ayudado en ese momento, que vamos por ese camino que es difícil y que quizás sin darse cuenta la persona se va alejando. No es el lugar correcto, sino era hacia el otro lado. Pero quizás tuvo ahí ese pan que los habló a través de su palabra. Quizás alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. Y ahí uno nuevamente recapacitó y dijo, mi ayuda viene de Jehová. ¿Cuál es ese versículo bíblico que Dios le ha dado, ese pan que usted lo ha hecho seguir? Quizás todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O quizás esa palabra que dice que Él nos eligió antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Hoy Dios nos está dando ese pan para sacar esa ceguera. Porque muchas veces el cristiano piensa que ya está, que Dios no lo escucha. Amén. Pero acá su palabra lo está hablando de que iba caminando al lado de ellos. Más le quiso hacer ver. Pero recién pasó cuando pudieron ver ese pan. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero hace falta que nosotros la podamos abrir a la Biblia y la podamos escudriñar. Y cuando uno abre la palabra, Dios nos habla en nuestro corazón. Muchas veces hemos hablado, hemos abierto la palabra y hemos empezado a leer, y Dios nos ha hablado por medio de su palabra, dándonos aliento, dándonos esa fuerza que quizás estábamos sin fuerza, estábamos abatidos, quizás ya habíamos perdido la fe o la esperanza, pero más su palabra nos dice que por la fe de Rahab alcanzó misericordia y no pereció justamente con los desobedientes. Amén. ¿Cuál es esa palabra que uno recuerda en ciertos momentos? Hoy Dios nos está hablando de que Él va al lado nuestro, pero que depende de nosotros. Pero dice que cuando se le abrieron los ojos, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras los hablaba en el camino y cuando los abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Amén. Mas cuando ellos pudieron ver, cuando ellos comieron ese pan, se dieron cuenta que estaban lejos. ¿Qué hubiese hecho usted? Capaz nosotros nos acostábamos a dormir un rato porque estábamos cansados, pero ellos en el mismo momento dice que se levantaron y que volvieron para juntos estar unidos todos los discípulos. Amén. Porque seguramente debe haber sido algo para todos haber perdido por esos momentos. Amén. Porque dice que luego Él deja su Espíritu Santo, que Él los visita, que Él habla con Él y que todo el propósito que Jesucristo tenía
en esta tierra lo había cumplido, pero que se iba a ir, pero iba a volver por su pueblo, que somos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Amén. Pero dice que Él se fue, pero dejó a su Espíritu Santo. Amén. Para que Él los consuele, para que Él los ayude. Amén. La palabra es sencilla, hermano. No estamos caminando solos. Amén. Cristo va a ir con nosotros. Depende de nosotros nomás. Aclamar a Él, comer ese pan. Si está triste, si está afligido, coma ese pan de vida, que es la palabra de Dios, que Él los habla por medio de su palabra. Él, lo que está escrito no se puede negar, sino que Él lo cumple a su tiempo. Amén. Ese camino de Maús, me imagino que debe de haber sido un camino difícil, pero más cuando los ojos fueron abiertos, dice que volvieron. Amén. Que nosotros siempre permanezcamos ahí, que no nos movamos fuera de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta acá sería la palabra. Y también decirles, hermano, que mi persona estuvo escuchando una alabanza muy linda. Amén. Y por esa alabanza pude llegar a la palabra y decía, amén, esta debe ser la palabra. Amén. Y les quería cantar un poquito de esta alabanza. Amén. Pero que usted pueda meditar en la letra que tiene la alabanza. Amén. Si usted lo desea, cierre sus ojos y medite en la letra. Amén. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. ¡Gloria a Dios! Amén. Esta es una alabanza, amén, que es muy linda. Quizá a mí no me ha salido tan bien, pero su palabra, la melodía que tiene, me llevó a poder llegar a esta palabra que hoy nos habla el Señor Jesucristo. Que le podamos abrir nuestro corazón para que Él more por siempre en Él. Amén. Amén. Para que Él llene nuestro corazón con su presencia, con su gozo, con su amor, con su paz, y que nosotros podamos recordar su palabra. Amén. En los momentos que estemos pasando, cada momento tiene un versículo bíblico. Amén. Pero que lo podamos tomar y que podamos creer, hermano. Amén. Que Él está con nosotros. Que Dios los bendiga de gran manera. Y hasta aquí sería la palabra. Amén. Que hoy nos ha traído Cristo. Amén. Gloria a Dios.